Y acá. Bueno, pues como lo prometí la sesión pasada, que la dedicamos plenamente al terrible problema no suficientemente analizado de lo que es la ideología de género, vamos a continuar en cierta forma con ese tema, pero sin perdernos que es un subtema dentro de un macrotema. Recordemos que estamos dentro de lo que es el tiempo de intimidad. Y dentro de las formas que se oponen per se al tiempo de intimidad y por lo tanto al conocimiento de la persona, al mutuo conocimiento de las personas que se aman y por lo tanto que implica el desconocimiento y la imposibilidad de amar, tenemos los pecados contra la sexualidad. Contra la sexualidad entendida como Dios la diseñó, ¿sí? Porque, bueno, y también desde luego los pecados que entran dentro de lo que podríamos llamar el orden natural, como cuando una persona engaña a su esposa, pero no con otro hombre, sino con otra mujer, y en ese caso no tenemos un pecado contra natura, pero sí tenemos algo que está tremendamente propiciado, por lo que, entrando en materia, denuncia mi cardenal favorito. Así como me encantaría que fuera papa, y no es que desee que al señor Papa Francisco se lo lleve el Señor a rendir cuentas, pero no puedo menos de pensar qué maravillosa cosa sería para la Iglesia Católica y para las otras confesiones o credos que el cardenal Gerhard Müller, que es un implacable enemigo del nuevo orden mundial, fuera el Papa al cual tuviéramos que obedecer ciegamente los católicos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Müller, el cardenal Müller, es el más implacable jerarca católico frente al diabólico, como él lo llama, así literalmente, sin ambajes, diabólico nuevo orden mundial, que diciendo, para comenzar, en sus propias palabras, porque vamos a comenzar por citarlo casi textualmente, dice pues que es una pesadilla que se ha vuelto realidad. Este nuevo orden mundial, y bueno, además, este señor es el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina en Defensa de la Fe. Es decir, tiene el puesto que tuvo el Papa Ratzinger, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, antes de ser Papa. Así que Dios quiera, y unámonos todos en oración, para que la conducción de la nave de Pedro recaiga en una persona tan extraordinaria como lo es este maravilloso personaje, cuyo escrito voy a platicarles. Y recuerden que estamos dentro de los pecados de la sexualidad o contra la sexualidad, como Dios la diseñó y en el orden que Él la diseñó, y que impiden el amor y la intimidad, el conocimiento y el amor. Así en ese orden. Impide la intimidad y por lo tanto el conocimiento y por lo tanto impiden el amor. Es hora, dice él, es hora, dice Müller, de hablar del nuevo orden mundial, cuyos organismos oficiales, como Wikipedia es un órgano de difusión de la ideología de género del nuevo orden mundial, y cuando se refiere Wikipedia a datos geográficos, pues ahí no hay ideología, ¿sí? Aunque incluso hablando de datos geográficos tratan de torcerla de alguna manera. Pero sobre todo, Wikipedia y multitud de sitios más en los cuales es muy fácil naufragar en la red, porque yo frecuentemente pregunto a mis alumnos, ¿y tú navegas o naufragas por la red? ¿Sí? Así, literalmente. Y es tan fácil naufragar que bueno, yo pienso que muchos de ustedes no sabían que Wikipedia es uno de los principales órganos de difusión de la ideología de género y del nuevo orden mundial.
Eh, no es una teoría de la conspiración, dice Müller. No es una teoría de la conspiración. Es la existencia verdadera de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único a escala global, a escala mundial. La realidad es que este término, nuevo orden mundial, que se divide en varios tentáculos, de los cuales vamos a verlos a continuación, estas palabras de nuevo orden mundial fueron utilizadas por primera vez en la historia, nada menos que por George Bush padre, y secundado por George Bush hijo, al finalizar la Guerra Fría en agosto de 1991. Ya estamos hablando de más de 30 años. ¿Sí? Con estas palabras, el exmandatario estadounidense se refirió hace 3 décadas a su proyecto, así le llamó él, de sistema internacional, atención, basado en los valores estadounidenses, ¿sí? Y en el que los Estados Unidos desempeñarían el principal papel como consecuencia de sus intereses globales. Así lo dijo Bush. ¿Sí? A raíz de esta definición que da George Bush, surgió el término globalización, término que nunca antes se había utilizado, nunca antes de este fatídico año de 1991. Y con este término se proponía realizar, entre comillas, se proponía realizar una movilización mundial para hacer frente a unos problemas que ya no era posible, según ellos, según los cerebros del nuevo orden mundial, cuyo vocero fue Bush, pero obviamente ninguno de los dos tenía cerebro suficiente para ser el líder oculto de semejante obra diabólica. Continúa la cita, para hacer frente a unos problemas que ya no era posible resolver a cada estado por separado. En ese sentido, cobra especial relevancia la entrevista concedida por el prefecto emérito de la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller. Perdón por mi alemán, ¿no? Pero lo pronuncié lo menos mal posible. Al periodista de cat.net, Lothar C. Rillinger. Apenas, fíjense bien, apenas el pasado 13 de septiembre. O sea que el material que hoy estoy compartiendo con ustedes para abrir boca, porque viene el platillo mejor después de terminar mi cita extensa sobre las palabras de don Gerhard Ludwig Müller, al periodista Rillinger apenas el pasado 13 de septiembre. Ni siquiera ha transcurrido un mes. Así que les estoy pasando el pan caliente. ¿Cómo abre su alocución? ¿Cómo empieza el cardenal? Un gran intelectual, una persona virtuosísima, no solo sabia, sino erudita, no solo erudita, sino sabia. ¿Cómo empieza, cómo introduce su contestación al periodista Lothar C. Rillinger, que lo cita con mucha precisión, con mucha honestidad y sin quitarle ni ponerle nada a su discurso, a su entrevista? Dice, es una forma de pensar diabólica. Pero atención, el término diabólico se puede utilizar en varios sentidos. Uno de ellos se utiliza mucho en literatura para referirse a un personaje particularmente perverso, para referirse al malo de la película, y cuando algún personaje se refiere en el mundo literario a alguna persona o a alguna acción o algún suceso con el término diabólico o satánico o similares sinónimos, ojo, no implica que esta
utilización de esta palabra demuestre que el señor que la escribió o el autor que la escribió crea en la existencia del demonio y en su extraordinario y tremebundo poder sobre el género humano. Sin dejar de ser el perro amarrado de Dios. Es un uso, digámoslo así, superficial de la palabra diabólico. Y el otro uso es el uso peyorativo. Es el uso que implica que, en efecto, el demonio está encima, en medio, a la izquierda, a la derecha y abajo, ocupando todas las posiciones posibles en una acción específica. Pues bien, el cardenal Müller no utiliza el término diabólico en forma literaria. Lo utiliza en forma precisa. Déjenme decirles incluso que en mi experiencia personal, en mi relación a veces con mis hijos, a veces con mi esposa, tanto a ella como a mí se nos ha escapado la expresión: me late que este problema que tenemos apesta a azufre. Para decirlo de una forma bonita, pero refiriéndonos a que sentimos el embate, sentimos el ataque de Lucifer para romper nuestro cariño, nuestra armonía, nuestra ternura, nuestro equilibrio y para poner en jaque, si bien nunca hemos recibido un jaque mate, pero sí en un jaque difícil de salir de él, porque ahí está la acción diabólica, literalmente, como la presenta el cardenal Müller, en la vida de cualquier, sobre todo, cristiano. A los no cristianos probablemente ni los toca porque pues esos ya o se caen solos o ya se cayeron. ¿Sí? Y qué difícil es que un no cristiano en esta época, de estos momentos históricos, pueda ser tocado por el deseo de conocer la verdad. Bien, y continúa Gerhard Müller. Preguntado él por cómo debe entenderse desde la fe el concepto y la realidad surgida de este nuevo orden mundial, conocido como NOM, por sus siglas, N-O-M, el cardenal no ha dudado en referirse al establishment como consecuencia de una forma de pensar diabólica y destructiva y antiteológica, literalmente. Müller lo explica recurriendo al pecado original, claro, como yo lo he hecho en infinidad de ocasiones en todos mis grupos, motivo por el cual la razón humana es susceptible de ser asaltada por impulsos egoístas, como el deseo desordenado de poder, dinero, placer, fama y honores, siendo el hombre, por lo tanto, intelectual y moralmente falible. ¿Pero por qué? No solo por nuestra natural limitación de ser criaturas, sino por el ataque demoníaco, diabólico, luciferino, en la persona concreta de cualquiera de los que estamos aquí, por fuerzas malévolas. ¿Sí? Conozco en estos momentos chicas adolescentes de 13, 14, 15 años, que literalmente podría yo decir, su conducta evidencia un ataque luciferino, diabólico, destructivo, en el sentido que lo plantea el cardenal Müller. E incluso les he pedido a sus padres, a sus familiares, que busquen un buen exorcista en la diócesis en la cual viven, para que este problema del ataque diabólico pueda ser superado, pueda ser vencido con fuerzas teológicas sobrenaturales y de orden superior. Qué difícil es enfrentar una situación así, pero en muchísimas ocasiones, sobre todo en esta época, miren, les platico, creo que ya lo dije, pero vale la pena repetirlo. En una visita que hice a poco al Zócalo capitalino, me encontré con una enorme fila tratando de entrar a las puertas de la catedral, ¿sí?
Y acercándome a uno de los que estaban haciendo fila, pregunté que por qué estaban ahí. Me refiero a una fila kilométrica que alcanzaba varias cuadras del centro de la ciudad. Y me dijeron, es que estamos buscando un exorcista. ¿Todos ustedes? Sí, todos nosotros. Bueno, porque los fenómenos de ataque, de posesión, de acoso, ¿sí?, de infestación diabólica se están elevando, según la diócesis metropolitana, hasta en un 400% si lo comparamos con los de hace 5 o 6 años. Decir 400% quiere decir multipliquen por 4, ¿sí? No es un pequeño porcentaje. Es 4 veces más o 5 veces más. Después de esa explicación, continúa Müller y cito su párrafo textualmente. La experiencia histórica nos enseña que todo intento de dirigir al mundo a través del entendimiento y del poder humano ha terminado en una catástrofe. ¿Sí? Solo si nos dejamos interpelar por la palabra de Dios y ser iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, conoceremos la verdad y elegiremos libremente el bien como el fin de nuestras acciones. A ver, haciendo la glosa de este párrafo en el que no aparece una sola palabra de desperdicio, resumiéndolo a la idea central. La razón humana atenida a sus solas fuerzas es una catástrofe. La razón humana asistida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo tendrá éxito la inmensa mayoría de las veces en las decisiones que tome, porque éstas serán ordenadas conforme al fin último y a la voluntad de Dios. Y es que para el cardenal Müller, este término diabólico, satánico, implica, entre otros aspectos, comillas, una economización total del hombre, así como cosa. Solo las cosas son sujetas de la economía, en el cual las autoproclamadas élites financieras y políticas se erigen a sí mismas como sujeto pensante y controlador, y que supone la despersonalización de la masa, quedando la persona como una construcción sin hogar, sin corazón, sin mente, sin libre albedrío y, lo más grave de todo, sin esperanza. Entonces, ¿a qué aspira la élite financiera y política de esas 15 familias, tal vez un poquito menos, un poquito más, que aspiran, ¿sí?, a erigirse como el sujeto pensante y controlador, que supone la despersonalización de la masa, para dejarnos sin hogar, sin corazón, sin mente, sin libre albedrío y sobre todo sin esperanza? Piensen muy bien en la brutal profundidad y en el poder profético de estas palabras del cardenal Müller. Son sus propias palabras. Según el cardenal, en este nuevo orden mundial, los seres humanos ya tenemos más o menos valor económico en función de nuestra contribución, ojo, al mantenimiento de este sistema de dominación y explotación, y en el funcionamiento del mismo. ¿Qué viene? Bueno, pues viene en unas palabras que espero, ojalá Dios quiera, no se cumplan. Vienen el transhumanismo, el género, la ideología de género, y la muerte, es decir, la pesadilla hecha realidad. Tampoco pasaron desapercibidos, bueno, el periodista, el que tradujo el artículo, pone desapercibidos, pero de una vez les paso, entre paréntesis, un pequeño conocimiento de carácter de la lengua española. No se dice en español desapercibido, porque viene del francés desaperçu, pero la traducción correcta de desaperçu
es inadvertido, no se traduce como desapercibido. Pequeño breviario cultural. Entonces, tampoco pasaron inadvertidos para el cardenal Müller el pujante transhumanismo y las declaraciones de uno de sus más firmes partidarios y fundador del Foro Económico Mundial, ese que se reúne cada año en Davos, Suiza. Y se refiere a un siniestro y diabólico personaje que opera bajo el poder de Satanás, Klaus Schwab, SCHWAB, Klaus Schwab, al afirmar que, comillas, los dispositivos externos de hoy serán casi con toda certeza implantables en nuestros cuerpos y cerebros. Eso será el transhumanismo. Unas tecnologías que podrán introducirse en nuestras mentes y determinar nuestro comportamiento, suprimiendo, como lo decía, el libre albedrío y suprimiendo la esperanza. Y por supuesto, habiéndose llevado ya de corbata la intimidad, el conocimiento y el amor, no solo a escala conyugal, sino a escala incluso social o de simples amistades. Continúa. Cito nuevamente al cardenal. Nos dice desde su cátedra de cardenal: Cristo entregó su vida para que nosotros podamos vivir, mientras que los gobernantes de este mundo consumen la vida de sus súbditos para vivir ellos. Es decir, hacen exactamente la operación opuesta. En palabras del prefecto emérito de la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe. Müller encuentra otro de los pilares del nuevo orden mundial en la cultura de la muerte. Así la llama él también. Este término fue introducido al castellano, bueno, en general al idioma mundial, fue introducido por San Juan Pablo II. Es el primer papa que utiliza este término, la cultura de la muerte. Y es el primero que escribe largamente, amplia y profundamente sobre este diabólico fenómeno, que sopla, dice Müller, sobre el mundo entero, con el delirio ideológico del derecho al aborto, del derecho a la automutilación en el cambio de sexo, o a la eutanasia, la supuesta muerte misericordiosa que asesina a los cansados de vivir, a los enfermos y ancianos, con lo que se supone que es un acto de compasión, pero que se llama eutanasia o, mejor dicho, suicidio asistido. Asimismo, el cardenal ha comparado este nuevo sistema a un totalitarismo que se rige siempre por el odio a la vida, prefiriendo lo mecánico a lo vivo y lo sagrado. De hecho, en estos momentos de mi vida profesional, me estoy enfrentando a una chiquilla de 15 años que desprecia la vida y que dice no tener miedo a morir y que su vida está desgarrada en 1000 pedazos porque sus padres no aceptan de ninguna manera que ella quiera extirparse el busto porque, según ella, su busto le estorba. Es un caso por el cual voy a pedirle a todo el grupo sus más fervientes oraciones. Es tan grave que su padre me mandó un WhatsApp literalmente cargado de lágrimas, de sollozos, y les pido a todos que nos pongamos en oración para que el demonio deje de atacar a esta chiquilla, hermosa chiquilla de 15 años, y ella pueda recuperar el orgullo de ser mujer. La oración, sobre todo cuando es de un grupo unido por ella, es extremadamente poderosa, y así como yo le ofrecí a este afligido papá, cuyo nombre no voy a mencionar, pero él me está escuchando probablemente. Le ofrecí los rosarios de toda esta semana. Les pido a que cada quien a su alcance
según su nivel de piedad o de capacidad de sacrificio, eleve sus preces al cielo por la conversión de esta mujercita, a la vez que sus padres encuentren la forma de poderla recuperar. Bueno, pues aquí está el problema. El grupo de control decide quién debe morir y quién debe vivir. Algo que ejemplifica con el caso del presidente de los Estados Unidos, el cardenal se refiere a él, a Joseph Biden, quien afirma ser cristiano a la vez que aprueba los autobuses cargados de gente que van a realizar abortos y aprueba la incineración de los restos de los niños extraídos del vientre de su madre para eludir el fallo de la Corte Suprema. O sea, el mismo presidente gringo, porque no experimento el menor respeto en cuanto, qué difícil es en cuanto presidente, aun cuando como persona tenga la obligación de pedir por él, elude el fallo de la Corte Suprema Yankee en contra del aborto, pero él se encontró con la manera de poder eludir ese fallo para poder seguir facilitando a miles de mujeres, a docenas de miles de mujeres, cuando menos en los Estados Unidos, el crimen, el asesinato diabólico del aborto. Respecto a la fe, ¿qué nos comenta el cardenal? Nos dice, la tendencia actual es la de un occidente secularizado, es decir, pagano, mundano. Estas dos palabras son sinónimos de secularizado. Un occidente secularizado y oficialmente anticristiano, que permite que el cristianismo sea, en el mejor de los casos, una falsa religión civil. En último orden, este sistema de dominación no se trata de una pesadilla que termina al despertar, nos dice el cardenal, sino de una pesadilla diabólica que se ha vuelto realidad. Y nos da su definición del nuevo orden mundial acerca de quién es y quién manda. A lo largo de la entrevista nos comenta el periodista que nos manda este mensaje, el cardenal Müller destacó la importancia de diferenciar los elementos que posibilitan la globalización, valga la redundancia, del globalismo, del espíritu globalista. Estas pueden tener una connotación positiva, como pueden ser las posibilidades de comunicación modernas, los medios de transporte que acortan las distancias, o la tecnología que permite aumentar enormemente la producción de bienes de consumo y el nivel de vida de millones de personas. Sí, pueden ser herramientas para el bien, pero al hablar de globalismo, habría que añadir la diabólica concentración del poder político, la diabólica concentración del poder financiero y la diabólica concentración en unas cuantas manos de los medios de comunicación. En las manos de unos pocos, lo que siempre ha sido una calamidad diabólica para el resto de la humanidad. También el cardenal hace referencia a una nota importante sobre los centros globales de poder, y es que sus gobernantes absolutistas necesitan a sus súbditos, o sea, a nosotros, sometidos, y temen a los ciudadanos libres, como el diablo teme al agua bendita. Así que ¿a quién temen los globalistas? A nosotros, a los cristianos que estamos dispuestos a dar la batalla cultural, como la llama el ilustre joven pensador argentino Agustín Laje. La diferencia esencial respecto del cristianismo, explica, y lo reitero, también lo reitera Müller, es que Cristo entregó su vida para que nosotros podamos vivir, mientras que los gobernantes de este mundo consuman y consumen su vida
en el intento cada día más exitoso de vivir para que nosotros muramos, ¿eh? Y vayamos a terminar en el infierno que han preparado para otros en la tierra y posteriormente en la eternidad. Palabras literales del cardenal Müller. Pero ¿quiénes son los gobernantes de este mundo? ¿Tienen rostros visibles? Pues sí. El cardenal Müller responde que no son pocos, porque estos 15, pues a su vez tendrán una élite de las 400 o 500 empresas más poderosas del planeta. Y déjenme decirles que ninguna de ellas, ojo, ninguna de ellas, excepto Bimbo, la mexicana Bimbo, que es la más prestigiosa empresa de América Latina y que ha logrado en sus dirigentes, ¿sí?, y en sus empleados de todos los niveles, excluirse de modo explícito de la ideología de género y del nuevo orden mundial. ¿Cómo le han hecho? Seguramente el Espíritu Santo tiene mucho que ver. El cardenal dice, bueno, pues ellos se autoproclaman como representantes de este orden al que quieren hacer, fíjense, lo diabólico en dónde está, quieren hacer a la humanidad a su imagen y semejanza. O como lo dice Ratzinger, es la última rebelión de la criatura humana contra el orden creado por Dios. Es el intento fallido, pero en avance, de convertirse a sí mismo en un Dios que se recrea contra las leyes de la naturaleza y las leyes divinas. Bueno, pues digamos que son los dos principales, Bill Gates y George Soros, o sea, dos de las principales y mayores fortunas del mundo, orgullosos de ser los grandes representantes de las nuevas tendencias globales. Estos multimillonarios, sigue diciendo el cardenal, a través de sus fundaciones, aparentemente benéficas, y de su influencia en organismos internacionales, hacen depender de ellos a los gobiernos nacionales de casi todo el planeta. Pero ojo, principalmente a los de América Latina, en primer lugar. Y en segundo lugar, a los de Europa. Con excepción de días acá, de Italia, con el triunfo de su primera ministra, Giorgia Meloni. Mis saludos y mis respetos para esa heroína moderna. Y Hungría y tal vez también Polonia. Y en todo el resto de Europa y de América Latina y de algunos países africanos y de algunos países orientales, ellos hacen depender a estos países de los gobiernos mundiales. Y son recibidos, estos nefastos y diabólicos personajes, son recibidos como grandes estadistas y halagados por los gobernantes. Pero un empresario exitoso, aunque se enriquezca sin objeciones morales, está lejos de ser un filósofo y muchísimo menos el Mesías. Otra oración muy especial que le quiero pedir al grupo es por el próximo balotaje, así le llaman en Brasil, que Bolsonaro y Lula da Silva se van a doble vuelta, siguiente vuelta, y es muy probable que la izquierda comunista rabiosa, encabezada por Lula da Silva, consume lo que se llama la elección del juicio final, o la elección del fin del mundo, tal como lo conocemos. Si cae Brasil, que es la única nación latinoamericana que aún no está en poder de los pillos de la izquierda, la tragedia que se va a seguir de ahí, permítanme decir que dejaría a Sófocles, Eurípides y algún otro dramaturgo griego en cantidad de escritor de ternuritas. Terrible sería el triunfo de la izquierda. Oremos para que no se dé. Subraya el cardenal que solo Dios puede juzgar sus motivos, los motivos de estas líderes de estas 15 familias, en donde destacan, como ya lo dije,
Soros y Schwab y Bill Gates, además de los clásicos Rockefeller, Rothschild, Gundam Love, Goldman Sachs, Morgan, etc. Estos multimillonarios no son ni filósofos, ni pensadores, ni muchísimo menos el Mesías, para venirnos, según ellos, a salvar a la humanidad. Cierto, dice, solo Dios puede juzgar sus motivos, pero sus programas y sus iniciativas son accesibles a todos y podemos juzgarlos según sus resultados positivos o negativos y criminalizar la disidencia. Porque ¿cómo nos criminalizan a los disidentes? Nos acusan, esto que yo estoy haciendo ahorita, en su criterio, será denunciado en YouTube, en Facebook o en las redes sociales, mi discurso de estos momentos, como un discurso de odio. Literalmente. Y si corro con la suerte de no ser eliminado de mis redes sociales, pues será por obra del Espíritu Santo o porque sus sistemas de rastreo de los sistemas que ellos tienen para detectar lo que llaman discursos de odio pudieran haber fallado. ¿Cuál es nuestra esperanza? Para concluir, dice Müller, nuestra esperanza reside en una iglesia firme, pero humilde. ¿Qué significa firme? Que resiste, como la barca de San Pedro a lo largo de 2000 años. ¿Pero qué significa humilde? Que a diferencia de muchísimos episcopados latinoamericanos y algunos europeos, principalmente el alemán, han hecho a un lado la humildad para decretar en el sínodo alemán. Acabo de recibir un documento maravillosamente explícito que es el Vademecum para el sínodo de la sinodalidad, en donde convocan a todo el pueblo creyente a definir cómo debe ser la nueva iglesia del siglo XXI. ¡Qué soberbia! Vuelve a decir Müller, tan diabólica, tan luciferina, tan satánica. El futuro no es halagüeño, dice el cardenal, y dice que, comillas, el dominio sin límites morales de los ideólogos, de los políticos, de los economistas, conducirá a la supresión de la libertad, a la opresión de la mayoría y el exterminio de los oponentes o de las personas inútiles para el sistema. Antes de concluir, Müller sugiere que la influencia de este nuevo orden mundial es patente en la iglesia de su tierra natal, Alemania, donde el paisaje espiritual, dice así literalmente, no solo está contaminado ideológicamente, sino que también gime bajo la incompetencia espiritual y ética y moral. Incompetencia espiritual, ética y moral. La decadencia de la iglesia en Alemania y en Europa y en la inmensa mayoría de los países de América Latina no es causada por la secularización, principalmente, dice Müller, sino por la falta de fe, por la debilidad de la esperanza y la frialdad de la caridad de los católicos bautizados y hasta confirmados, que prefieren dejarse engañar por los cantos de la sirena del mundo que escuchar la voz de su buen pastor y seguirlo. Sentencia. ¿Queda esperanza? El cardenal apuesta porque ésta reside en que la Iglesia y los cristianos llevemos a término nuestra responsabilidad, que básicamente consiste en dos cosas: en denunciar al mal y proclamar la verdad, cueste lo que cueste, incluso pleitos y rupturas familiares. Si son en nombre de Cristo, al final Él triunfará. Contribuir a la construcción de un mundo humano con nuestros conocimientos y experiencia, sin actuar o dejarnos aclamar como sus salvadores y redentores,
es una acción satánica si no está guiada por esta responsabilidad, por esta humildad y por esta constante petición de luz al Espíritu Santo. ¿Cuál es su última frase en esta formidable presentación? Bueno, su último enunciado. Lo leo y lo comento. Solo el Hijo de Dios, que asumió nuestra humanidad, pudo cambiar para bien el curso de la historia, porque venció al pecado, a la muerte y al demonio. Repito, venció al pecado, a la muerte y al demonio, y nos trajo el conocimiento y la salvación de Dios. Hasta aquí mi cita sobre esta formidable intervención en los medios del cardenal Müller, y no voy a concluir la sesión. Me quedan todavía unos minutos que voy a aprovechar para platicarles acerca de un documento verdaderamente escandaloso que fue publicado en réplica al cardenal Müller. 3 días después de que el cardenal Müller pronuncia estas proféticas palabras, esta formidable exhortación a nuestra conversión, pues el Consejo Permanente de la OEA, bajo el auspicio de la ONU, ¿sí? La OEA es la Organización de los Estados Americanos, es decir, de todo el continente. En su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, ¿sí? El día 22, apenas hace unos cuantos días, siendo hoy día 3, pues ya estamos, sería hace 11 días, proclama, distribuye en todas las redes un proyecto de resolución que se llama Promoción y Protección de los Derechos Humanos desde la Asamblea General. Fíjense lo que les quiero explicar. Es un documento que tiene 56 páginas. Yo le dupliqué el tamaño de letra para poderlo leer bien, porque ya mis ojos no funcionan como hace algunos años, pero tiene 50 y tantas páginas el documento original. ¿Cuántas veces creen ustedes que a lo largo del documento cita el término ideología de género? Bueno, aquí tengo el número de citas, ¿sí? Es un promedio de 1 por página. El comentarista, el analista de este documento dice: verdaderamente es una obsesión satánica, es una obsesión diabólica por introducir transversalmente en todos los campos de la vida humana el concepto impuesto de la ideología de género, que incluye obviamente el aborto, que incluye el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parejas gay o monoparentales, la difusión de libros atroces. Por ejemplo, me golpeó mucho la vista uno que se llama Mis dos papás, y otro que se llama Mis dos mamás, y otro que se llama Mis muchos papás y mamás, ¿sí? Y son libros para distribuirse en primero de primaria en la República Mexicana. Es un proyecto que está a punto de abortar, porque ¿qué pueden hacer de ahí? Un aborto. Bueno, voy a leerles algunos de los párrafos en los próximos 10 minutos de las intervenciones, como dije yo, transversales. ¿Qué quiere decir transversal? Que, por ejemplo, la primera cita tiene que ver sobre igualdad y equidad de género y el plan estratégico. La primera cita tiene que ver con las situaciones socioeconómicas. Aprovecha el concepto de situaciones socioeconómicas para meter el concepto ideología de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde un enfoque integral de género, de ciclo de vida intercultural e interseccional, debe comprender la interconexión de formas múltiples de discriminación, exclusión y desigualdad. Cierta forma, estoy de acuerdo,
existe mucha discriminación, mucha exclusión y mucha desigualdad. Y aprovechan este fenómeno para para clavar ahí la ideología de género. Bien, siguiente mención. En la siguiente mención se refieren a la legislación de las constituciones desde Estados Unidos hasta Argentina, para que a través de esas constituciones se pueda mejorar el acceso a las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas de salud y promover la atención, la erradicación de la violencia contra todas las mujeres, adolescentes y niñas, así como la asignación de recursos humanos y financieros a escala nacional, regional y local para la aplicación efectiva de las políticas, planes y normas. Traducción: dinero para el aborto de cualquier niña de cualquier edad que quede embarazada sin necesidad de la aprobación o de la vigilancia de sus padres, y como lo propone Malú Michel en México, una senadora que lo acaba de proponer hace unos días, el aborto hasta el 9º mes, incluyendo la posibilidad de que si a la madre no le gusta el bebé, pueda ser exterminado, mediante el método que la madre juzgue más apropiado para asesinar a su bebé. Esto es la segunda mención y apenas llevamos 2 páginas. Vamos a ver a qué se refiere la tercera mención de la ideología de género. Pues miren, aquí está, es una chulada. Reconociendo la persistencia y el aumento de las resistencias y dificultades estructurales observadas en el hemisferio para avanzar hacia la igualdad de género y el pleno reconocimiento de la autonomía y de los derechos humanos de todas las mujeres, proponemos la perspectiva de género como obligatoria y con financiamiento de nuestros organismos a escala regional y global. Tan tan. Esa fue la tercera mención. La cuarta: reconocer la necesidad de trabajar por la eliminación de todas las formas de violencia por motivos de género, otra vez, ¿sí? Y discriminación múltiple e interseccional, sobre todo en los Estados Unidos, para asegurar el acceso universal a los servicios de salud, incluyendo a la salud mental, sexual y reproductiva, léase aborto. Para lograr la participación plena y efectiva de todas las mujeres, jóvenes y las niñas y dar la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política y económica, social, cultural y pública de las mujeres. Ya, para cualquier lector incauto, esto suena a oro molido. Cualquier lector incauto, como docenas me lo han dicho, oye, pero ¿dónde está el mal? ¿Dónde está la maldad? Qué bonito hablan, qué bien escriben, qué bien se expresan. Claro. El demonio no ataca a la fe cristiana de modo directo. No nos da duro y a la cabeza. Es muy inteligente. Él prefiere crear una especie de cristianismo humanista a la medida de los delicados oídos de la gran mayoría de las personas que tienen acceso a esta información o a esta deformación, y les habla bonito, siguiendo su vieja treta utilizada con Eva, a la que le habló de bellísima forma. No, Dios te mintió. Si tú decides ser Dios, serás Dios. Bueno, pues, ¿quién no calla ante semejante perspectiva de género triunfador? Así que insisten e insisten y nos vamos a la quinta mención. Otro ámbito. Instar al Comité Internacional de las Mujeres de forma congruente con los nuevos pilares de trabajo bajo el mandato de la Asamblea de las Delegadas
para que logren el fortalecimiento del acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿sí?, afectada por el cambio climático, afectada por la ideología de género, y que mantengan un enfoque de género y sobre la resolución de conflictos sociales y de crisis de liderazgo que afecten la participación igualitaria de las mujeres. Continúan con su lenguaje melifluo para cualquier mujer incauta que no entienda la diferencia entre feminismo y femineidad. Esto suena al canto de las sirenas. Y nos vamos a la séptima. Lograr la incorporación de la perspectiva de género en todos los organismos e instancias de la OEA. ¡Guau! Ahí puedo estar yo, va a decir cualquier feminista, como esas que marcharon en días recientes haciendo pintas y destrozando avenidas y comercios y demás, y monumentos históricos. Lograr la incorporación de la perspectiva de género en todos los organismos e instancias de la OEA mediante la generación de conocimiento, diálogo y capacitación como elementos esenciales para el avance de la igualdad de género. Ay Dios, por fortuna el Señor nos hizo tan diferentes como lo es un candado si lo comparamos con su llave correspondiente. Vive la différence. Viva la diferencia, no a la igualdad de género, excepto en una cosa: en dignidad de la persona en cuanto ser humano. En eso somos idénticos. En todo lo demás somos radicalmente diferentes, pero a la vez complementarios. Así que toda persona nacida mujer, que siempre será mujer, que aspire a ser varón, y sostenga esta diabólica determinación, esta luciferina acción contraria al orden natural, bueno, pues si no se arrepiente, ya sabemos a dónde pasará el resto de su eternidad. Bien, con esto termino mi exposición del día de hoy para dar paso a sus preguntas, aportaciones y demás. Aquí ya tenemos una manita levantada y es la de Karen Betancourt. Adelante, Karen.